Así era el velorio del jefe de la Policía Federal Argentina, César Ángel Cardoso, asesinado el 18 de junio de 1976 a manos de la agrupación peronista Montoneros. Cardoso, quien había ingresado al colegio militar en 1944, se había graduado de subteniente de infantería, estudiando posteriormente en la Escuela Superior de Guerra y obtuvo el título de oficial de Estado Mayor. Y con el correr de los años subió el grado de coronel hasta que ascendió a general de brigada en 1975, pero al año siguiente, ya con la Junta Militar de Videla al mando del país, Cardoso fue designado como el delegado del Ministerio del Interior primero y luego como jefe de la Policía Federal Argentina, que tenía altos antecedentes negativos, como el asesinato del coronel Falcón a principios del siglo XX y el asesinato del otro jefe de la Federal, Alberto Villar, 2 años antes, en 1974. Cardoso, una vez nombrado como el jefe de la policía, tenía las horas contadas sin saberlo, porque estaba en la mira de las agrupaciones guerrilleras, que aún seguían operando en plena dictadura militar. Y a continuación te pasaremos a contar cómo se produjo ese atentado terrorista, que tuvo cobertura nacional e internacional, debido a que Cardoso era uno de los hombres más importantes en la lucha contra la guerrilla urbana. Para enterarte más, seguí mirando el video, pero antes, la intro. ¡Dale! Nombrado jefe de la Policía Federal Argentina el 31 de marzo de 1976, César Cardoso, quien había cumplido 50 años en febrero, no pensaba ni imaginaba que su vida terminaría pronto. Es que ya estaban los futuros planes de la guerrilla y marcado como una futura víctima de un posible atentado. Todos los altos mandos de la policía, de los regimientos, algunos generales, coroneles y tenientes sabían que estaban en la mira de la guerrilla. Cardoso lo sabía, ya que al tener un puesto tan trascendente como el jefe de la policía, lo hacía un objetivo a futuro. Pero lo que nunca pensó e imaginó Cardoso es que la amenaza la tenía en su propio hogar. Te cuento. A medida que fue pasando el mes de abril como jefe de policía en el año 76, Cardoso tenía mucho trabajo, ya que en las primeras 2 semanas de ese mes, 3 oficiales mujeres de la policía habían sido asesinadas por la agrupación Montoneros. Hablamos de la agente Lucía Zulueta, la agente Inés Pérez y la agente Mirta Rosalía Gómez. Pero además habían asesinado a un ejecutivo de una empresa llamado Jorge Kenny y también a Carlos Alberto Farinati, ejecutivo de la empresa Antel y parte de los servicios de inteligencia del Estado. También estuvo el secuestro y posterior asesinato del vicecomodoro Roberto Echegoyen y los asesinatos de una supervisora de una empresa textil, el gerente de relaciones laborales de la empresa Rigoló en Berazategui y el asesinato de José Pardales y Manuel Fidalgo, ambos ejecutivos de empresas privadas y estatales del momento. Todo eso en un solo mes. Pero un plan siniestro ya se había puesto en marcha en ese entonces, sin que Cardoso siquiera lo sospechara bajo su mismo techo. Es que durante la primera semana de mayo, en el Normal 10 del barrio de Belgrano, en clases de educación terciaria, modalidad magisterio, una joven de 18 años llamada Ana María González, ex unidad básica Ramón Cesaris de Bécar Varela, comienza una sórdida actuación en el instituto, mostrando desgano, angustia y dolor sentimental por una situación afectiva que la estaba aquejando. Se acerca a un grupo de chicas que estudiaban la misma carrera, con el objetivo de encontrar un poco de apoyo, amistad y distracción en el grupo. Ese grupo de chicas estaba integrada por hijas de militares, entre ellas estaba María Graciela Cardoso, la hija de César Cardoso. El grupo de compañeras la acepta y la incluye en el grupo de estudio. Así van pasando los días mientras González se va acercando cada vez más al grupo de las nuevas amigas, mientras va visitando de paso los domicilios de ellas, para estudiar o para quedarse a dormir. Es por eso que aproximadamente el 8 de mayo, Ana María González visita por primera vez el domicilio de los Cardoso, en la calle Zavala al 1762. Nada hacía sospechar la diaria visita de amigas de su hija al jefe de la policía. Es que provenían del instituto, de estudiar, nada para sospechar. Con los días, González se hizo muy amiga e íntima de María Graciela Cardoso, incluso cayó muy bien en la familia, así que no había problemas de sospechar nada de nada. El tema es que cuando Ana María González se iba del domicilio de los Cardoso, no volvía a su casa. Era retirada por un vehículo a una cuadra de allí y se dirigía a una casa tipo búnker en la localidad de San Martín. Salía del vehículo, ingresaba a un recinto, decía un par de palabras en contraseña o en clave secreta
secreta, decía en afirmativo y entraba al lugar, y allí la esperaba Gabriel, nombre de guerra de Sergio Leonardo Gas, y Hernán, o el Vasco, nombre de guerra de Horacio Alberto Mendizábal, comandante del Estado Mayor del Ejército Revolucionario de Montoneros. Sí, Ana María González era una montonera encubierta. González hizo frecuente la visita a la casa de su nueva gran amiga Cardoso, mientras hacía inteligencia, digamos, espionaje. La pequeña montonera de 18 años estaba en el domicilio del jefe de la Policía Federal sin sospechas de nada. Se movía a sus anchas, y a medida que la confianza fue cada vez más superior, se daba el lujo de pasear por los pasillos de la casa, los lugares de reunión, los puntos de encuentro y la habitación matrimonial, donde había un teléfono. Con la excusa de tener una conversación íntima y una llamada privada, González se encerraba en la habitación de César Cardoso para supuestamente hablar por teléfono, pero no, realizaba espionaje, revisaba cajones y placares y tomaba las medidas del lugar. Luego salía de allí con la información requerida, la pasaba a buscar un auto y enfilaba para San Martín, a seguir con el plan. En una de las tantas visitas que realizó el domicilio de los Cardoso, a la salida cuando la buscaba ese vehículo para ir a la cita de la organización, fue detenida por un ocasional control policial, pero como no registraba antecedentes y además venía de la casa de los Cardoso, el jefe de la Policía Federal, fue liberada rápidamente. Pero la inteligencia montonera siguió, pero se lo contó a su amiga igual, y se ausentó así por unos días de las visitas, para no levantar sospechas con nadie. Una semana después, ya en junio, González volvió a la casa de los Cardoso a ultimar los detalles de un posible atentado, y el viernes 18 de junio de ese 1976 se puso en marcha el plan. A la salida de la escuela, María Graciela Cardoso y Ana María González, amigas íntimas, son recogidas por un celular policial y llevadas al domicilio de los Cardoso. Ambas llevaban algunos bolsos y mochilas. En la de María Graciela había elementos de estudio, libros, cuadernos, útiles, etc. En el bolso de González había una bomba de 700 gramos de trotil, dentro de un paquete de tamaño de caja de colonia y envuelta como si fuera un regalo. Además, el dispositivo disponía de un doble mecanismo de relojería que detonaría alrededor de las 1 o las 1:30 de la madrugada. El modus operandi fue el mismo. La confianza vertía en esa joven de 18 años que volvía a visitar la habitación del jefe de la Policía Federal, con la excusa de hablar por teléfono de manera privada, cerrando la puerta. Ya en su intimidad, coloca la bomba debajo del colchón de la cama matrimonial y se va hacia el baño, donde lo pone en funcionamiento. El explosivo, al tener un resorte, sería detonado por aquel que se acostara en la cama aplastando el colchón. El explosivo estaba del lado de la cama donde dormía César Cardoso. Puesto la detonación debajo de la cama del jefe de la policía, Ana María le tardó una media hora más en excusarse de sentirse descompuesta y se retiró a su supuesto hogar. Las horas pasaron, llegó la noche y finalmente el objetivo llegó a la trampa. La pareja de César Cardoso y Susana Beatriz Rivas Espora se iban a acostar a dormir, hasta que finalmente el jefe de la policía se acostó en su cama. La bomba se activó y explotó la habitación entera, creando una onda expansiva que estalló los vidrios de toda la casa y hasta de algunos departamentos vecinos. Rompió las cortinas, los muebles quedaron carbonizados y en el techo había muchas manchas de sangre del jefe de la policía. El objetivo había sido cumplido. Cardoso estaba muerto. La mujer quedó herida de gravedad porque justo había salido de la habitación hacia la sala. Inmediatamente se apersonaron miembros de la policía, el ejército y también del servicio de salud, bomberos y los primeros peritos. Todo el edificio y el barrio alterado y evacuado por una posible nueva explosión que nunca llegaría. El peritaje de esa misma noche arroja las primeras conclusiones. Se trataba de una bomba casera con forma de cilindro de 15 centímetros de diámetro y de 3,5 de alto, enganchada al elástico de la cama que al accionarse a presión en el colchón contra ella hizo explotar los 700 gramos de trotil. Ahora a investigar. ¿Quién puso esa bomba debajo de la cama? No sé, no hay muchas opciones. Nadie entra en esta casa, y menos en la habitación matrimonial. Algunos de los familiares que viven en la casa y nada... ¡Epa! Anita, la amiga de Graciela, de la escuela. Inmediatamente esa noche, la policía acude al domicilio del médico Abel González y la psicóloga Ana María Corbijín, en la localidad de San Fernando, buscando a la joven Anita que nunca había llegado a su casa. Los días fueron pasando y Ana María González desapareció. Se la tragó la tierra. Y el supuesto novio, Sergio Gas, también. Ambos prófugos. Las semanas fueron pasando y ya estaba todo investigado más o menos. Anita pertenecía a una agrupación guerrillera
guerrillera, que fue parte del atentado y asesinato del jefe de la policía Cardoso. Ahora, la pregunta era, ¿dónde carajo estaba? Los diarios de la época hicieron eco de esta noticia y la titularon como Crimen y Traición, como lo hizo el diario La Nación, que decía traición, una palabra tremenda, que bajo cualquier circunstancia resume la mayor descalificación posible de que pueda ser moralmente objeto una persona. La traición convierte en alguien despreciable al autor del más leve de los delitos, y cuando la traición es vehículo del crimen, ya nadie duda de que se ha descendido al más ruin de los comportamientos humanos. Y el periódico El Buenos Aires Herald titulaba como el crimen más detestable. Y sí, es que fue el crimen más detestable, pero fácil y sin riesgos para aquellos que colocaron la bomba en manos de esta joven chica. Además, el diario advertía que no debe permitirse que el terrorismo vuelva a triunfar en esto. Por eso debemos evitar al caer en su trampa actuando de manera exagerada y sin pensar. Los fines que persigue la subversión no son solamente aterrorizar, sino también suscitar la represión indiscriminada, con el objeto, según las esperanzas de los terroristas, de debilitar el apoyo de la población que confiere a las Fuerzas Armadas. La revista Gente publicó el identikit de Ana María González, transformándola en la mujer más buscada del país. También hubo cobertura internacional. Medios uruguayos, brasileños, británicos y españoles cubrieron el atentado terrorista. Y sí, es que faltaban menos de 2 años para el inicio del Campeonato Mundial del Fútbol y este tipo de noticias no caía nada bien en la FIFA, en la organización del torneo y también en los medios internacionales. Ana María no aparecía por ningún lado y los atentados continuaban como el más atroz que sucedió 2 semanas después del asesinato de Cardoso, a principios de julio, cuando volaron un comedor de oficiales de la Superintendencia de la Seguridad Federal, donde murieron 23 personas entre cadetes, oficiales y civiles. Por semanas siguieron los atentados hasta que el 16 de agosto en la revista española Cambio 16 salió un reportaje exclusivo publicado por el periodista español Francisco Cerecedo. El reportaje eran palabras completamente exclusivas de Ana María González y Horacio Mendizábal, que se encontraban en la clandestinidad, prófugos de la justicia argentina. En esta nota Ana María contó todo, se hilvanó del logro conseguido y el triunfo de la lucha armada, contando detalle por detalle lo que yo conté en este video, cómo hizo amistad con Graciela Cardoso primero, cómo se fue metiendo de a poco en la confianza de la familia hasta quedar sola en la habitación del futuro asesinado y ultimando los detalles, colocando la bomba y siendo parte del asesinato del jefe de la policía. Obviamente luego de esta publicación, la investigación siguió su curso y dio con algo vital. Ana María seguía en la Argentina y se investigó también al periodista español que realizó la nota. Este contó cómo fue el contacto con la agrupación, usando claves, cambios de ropa, recorrida en varios lugares para despistar y lo llevaron a hacer una supuesta fiesta de cumpleaños donde en la mesa había igual cantidad de canapés y vino tinto como de ametralladoras, granadas de mano y pistolas cortas, pero no se supo nunca el lugar del encuentro. Pasaron las semanas y el paradero de Ana María González no se supo más nada, ni tampoco de Mendizábal. Pero el paradero del supuesto novio sí, porque el 14 de septiembre de ese mismo año, Gabriel, el novio de Ana María González, cae abatido durante una operación que incluía un secuestro extorsivo a un empresario estadounidense de la empresa Sudantex, en Martínez, provincia de Buenos Aires. Gabriel, quien utilizaba ese nombre de guerra tras su nombre real, Sergio Leonardo Gas, era hijo de un reconocido político del radicalismo y ex diputado nacional, Adolfo Gas. Gabriel murió abatido aquel 14 de septiembre gracias a un francotirador de las Fuerzas Armadas que habían emboscado al grupo guerrillero debido a que tenían información del supuesto secuestro al empresario norteamericano. Federico Lorenz, en su libro Cenizas que te rodearon al caer, que cuenta la historia de Ana María González, afirma y recontraafirma que en esa emboscada del ejército durante el asesinato de Gabriel hubo varios sobrevivientes que lograron huir, entre ellas la famosa Cali, el nombre de guerra que tenía Patricia Bullrich, ministra en el gobierno de Mauricio Macri en el año 2015. ¿Qué tul? Pero, che, ¿y Ana María González qué pasó? ¿Nunca la encontraron? ¿Siguió huyendo? ¿Se fue del país? No, siguió huyendo, pero no por mucho tiempo, porque el 4 de enero de 1977, a las 10:30 de la mañana, un control policial de tránsito en la ruta próximo a la fábrica Chrysler, en la localidad de San Justo, divisó un auto que se trasladaba a alta velocidad y que no parecía detenerse en el control. Ya cercano, vino el fogoneo de balazos desde adentro del auto, donde la policía, obviamente, respondió con igual violencia. En el tiroteo cae abatido
abatido el soldado conscripto Guillermo Félix Dimitri, pero además en el tiroteo dan con heridas de muerte a 2 miembros de la guerrilla que iban en ese vehículo, un hombre y una mujer. Esa mujer era Ana María González, que quedó herida de muerte. El vehículo siguió rumbo norte hasta encontrar un punto de encuentro de sanidad de la guerrilla que estaba escondida en una casa abandonada. Pero González se opuso a ser llevada a un hospital público, temiendo ser reconocida y secuestrada y torturada por la junta militar. En cambio, prefirió quedarse en la posta sanitaria esperando la muerte, que le llegó horas después, junto con su nueva pareja Roberto Beto Santi, quien entre otros había sido chofer de Mendizábal y había atentado contra el edificio Libertad de la Armada unos años antes. Ana María González murió aquel 4 de enero de 1977 con tan solo 19 años. Su cuerpo fue rociado con nafta y cremada en la unidad sanitaria clandestina de la guerrilla que se encontraba en una posta escondida en San Justo. Para ir terminando con el video, te cuento que la casa de los González, los padres de Ana María, que se encontraba en San Fernando, unos meses después de la muerte de Anita, voló en 1000 pedazos, producto de un ataque terrorista anónimo. Nunca se encontraron los culpables. En tanto, el jefe de la policía que sucedió a César Cardoso fue Arturo Amador Corbeta, pero solo duró un mes, sucedido posterior por René Edmundo Ojeda. En el año 2011, un decreto de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, cambió los nombres de las escuelas que formaban a los futuros agentes, oficiales y comisarios de la Policía Federal de Argentina, borrando de la memoria los nombres del coronel Falcón, Alberto Villar y César Cardoso, por ser asociados a policías represores, cambiando entonces por nombres por policías en servicio de la democracia. La escuela Ramón Falcón pasó a llamarse Ángel Pirker, el jefe de la Federal en el gobierno de Alfonsín. La escuela de suboficiales Alberto Villar cambió por el nombre de don Enrique O'Gorman, jefe de la policía de la ciudad durante el gobierno de Sarmiento, que prohibió los métodos de tortura de los uniformados hacia los delincuentes. Y la Escuela Superior de la Policía Federal, César Cardoso, cambió el nombre al general Enrique Fentanés, jefe de la Policía Federal en el gobierno de Juan Domingo Perón. ¿Qué sé yo? Argentina es así. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados.